Para que nosotros podamos introducir las series de Fourier, es necesario manejar unos conceptos previos que conocemos de cálculo vectorial para poder abordar las series de Fourier, por lo cual vamos a iniciar con algo que se conoce como funciones ortogonales. En ciertas áreas de las matemáticas avanzadas, a una función se le puede considerar como la generalización de un vector, por lo cual en este video nos vamos a centrar o vamos a estudiar la forma en que dos conceptos que nosotros vimos en cálculo vectorial, como era uno de ellos es el producto interno, que recuerden ustedes que también puede recibir otros nombres como producto escalar o producto punto, y un segundo concepto que se conocía como ortogonalidad de vectores. Estos dos conceptos, o sea el producto punto y la ortogonalidad de vectores, pueden hacerse extensivos a funciones. Para ello, lo primero que tenemos que hacer nosotros pues, es recordar cómo trabajábamos el producto punto de dos vectores. Para ello vamos a considerar los dos vectores que tengo aquí mostrados, en este caso el vector u y el vector v, cuyas componentes del vector u van a ser u sub 1, u sub 2 y u sub 3, y las componentes del vector v van a ser v sub 1, v sub 2 y v sub 3. O sea, son dos vectores en R3. La forma de calcular su producto punto, producto escalar o producto interno, como ustedes lo quieran llamar, se definía o se obtenía con la suma de los productos de sus componentes correspondientes. Es decir, si yo hacía el producto punto entre el vector u con el vector v, para obtener este resultado tenía que multiplicar la componente del número 1 del vector u, en este caso representada por u sub 1, y multiplicarla por la componente del vector de la primera componente del vector v, que era v sub 1, y después más el producto de la componente número 2 del vector u, que en este caso es u sub 2, por la segunda componente del vector v, que es v sub 2, y así sucesivamente. Y eso lo teníamos como una suma, que por lo cual podía utilizarse la notación de la suma, como ustedes lo están observando aquí. Vean cómo es la suma de los productos de u sub k por v sub k, donde k comenzaría desde 1 y terminaría hasta 3. Es decir, que cuando el primer valor que tomaría k sería 1 y 1, o sea, tomaría esta parte. El incremento va de 1 en 1, así que el siguiente valor de k sería 2, ahora sería u sub 2, v sub 2, y es lo que iría aquí, más u sub 3, v sub 3, que este es el límite superior para esta suma. Esta es la forma de representar el producto punto. Y también recuerden ustedes que el resultado de este producto punto era un número real o que también le podíamos dar el nombre de escalar. El producto interno también tiene las siguientes propiedades. Bueno, un comentario adicional en esta nota. Sabemos que el producto punto o producto interno lo escribimos como lo tengo aquí mostrado, con este puntito, pero quizás no estemos acostumbrados, pero aquí les introduzco una nueva notación. El producto punto o producto interno, como lo quieran llamar, se puede expresar mediante paréntesis y con una coma entre los vectores, pero tiene el mismo significado que esta otra notación. Así que si en algún libro de texto o a lo largo de estas diapositivas ustedes ven que en lugar de utilizar esta notación, la del puntito, yo estoy utilizando la de paréntesis y coma, es igualmente válida. Por ejemplo, aquí, para ilustrar alguna de las propiedades que tenía el producto interno, estoy utilizando la notación que les acabo de mencionar. Estas son tres de las propiedades que pues tiene el producto interno, son algunas de ellas, que podíamos hacerlo en cualquier orden. Por ejemplo, el producto interno del vector u con v podía hacerse con v.u, o podíamos tener un escalar y multiplicarlo por un vector y posteriormente hacer su producto escalar con el otro vector v, o hacer primero el producto punto entre u y v y el resultado multiplicarlo por el escalar k. O si tenía la suma de dos vectores, puede hacer la suma y el resultado de esta suma de vectores ya hacía el producto punto con el vector w. O inclusive podía ser el producto punto entre el vector u y w y luego sumarle la respuesta del producto punto del vector v con w. Son algunas de las propiedades que tenía el producto punto. Por lo cual se espera que cualquier generalización del producto punto o producto interno tenga estas mismas propiedades. O sea, a lo que nosotros queramos generalizarlo, lo que sea que queramos hacerlo debe tener esas mismas propiedades. Por lo cual, si yo tengo, digamos, dos funciones, como aquí lo tengo indicado, llamadas f sub 1 y f sub 2, y además pensamos que son funciones definidas en un intervalo a, b, aquí les puse un asterisco porque este intervalo podría ser, por ejemplo, intervalo menos infinito a infinito, de 0 a infinito, etc. Cualquier intervalo. Una integral definida entre estas, como el producto de estas dos funciones, o sea, la función f sub 1 por la función f sub 2, tiene las mismas propiedades que yo les acabo de mostrar del producto punto, siempre que la integral exista. Es decir, si yo tengo una integral definida desde a hasta b con integrando f sub 1 por la función f sub 2,
tiene estas mismas propiedades. O sea, todas estas propiedades se van a aplicar. Si ustedes lo recuerdan, desde el cálculo integral vimos que era lo mismo hacer la integral de a hacia b de f sub 1 por f sub 2 que la integral de a hacia b de f sub 2 por f sub 1. Y las demás propiedades serían exactamente lo mismo. Por lo cual, yo puedo dar la siguiente definición. El producto interno de funciones, ¿cuál sería? El producto interno de dos funciones, llamadas por ejemplo f sub 1 y f sub 2, en un intervalo a, b, es el número que se obtiene al realizar la integral definida desde a hacia b del producto de f sub 1 de x por f sub 2 de x diferencial de x. Es decir, esta es nuestro equivalente, por decirlo así, del producto interno de dos vectores, pero aquí sería con dos funciones. Estamos generalizando. Como aquí lo teníamos en la definición anterior, vean, aquí tenía lo que era el producto punto entre dos vectores, lo definíamos comúnmente de esa manera, mediante esa suma, pero como a una función se le puede considerar la generalización de un vector, pudimos aplicar hacer la referencia de que las propiedades ilustradas aquí concuerdan con las propiedades que tendría una integral definida del producto de f sub 1 a f sub 2, así que el producto interno de dos funciones se definiría mediante esta integral definida. Ahora, cuando nosotros teníamos dos vectores y le calculamos, por ejemplo, el vector u y el vector v, si yo calculaba su producto punto y resultaba que este era igual a 0, ¿qué decíamos? Que el vector u y el vector v eran ortogonales. Por lo tanto, motivados por esta idea, podemos presentar la siguiente definición, la cual es cuando tenemos funciones ortogonales. Se dice que dos funciones, f sub 1 y f sub 2, son ortogonales en un intervalo que va desde a hacia b si el producto punto entre estas dos funciones es igual a 0. En la definición anterior yo había mencionado que el producto punto de dos funciones se definía como una integral definida desde a hacia b del producto de f sub 1 por la función f sub 2. Pero si esta integral definida me da 0, quiere decir que las funciones son ortogonales. Hagamos un ejemplo para ver esto. Aquí tengo lo que es mi ejemplo y me dice muestre que las funciones f sub 1 de x, que es igual a x cuadrada, y f sub 2 de x, que es igual a x cúbica, son ortogonales en el intervalo que va desde menos 1 hacia 1. Por lo cual, habíamos dicho que si yo calculaba el producto punto entre una función f sub 1 y una función f sub 2, de la integral desde a hacia b, este producto punto se definía como esta integral del producto de la función f sub 1 de x por la función f sub 2 de x diferencial de x. Recuerden que simplemente lo que está entre paréntesis x quiere decir que la función depende de la variable x. Así definíamos el producto punto, por lo cual yo calculo primero el producto punto de estas dos funciones, sería producto punto de f sub 1 de x con la función f sub 2 de x, va a ser la integral definida de dónde a dónde, en el intervalo que me piden comprobar que son ortogonales, es el intervalo que va de menos 1 hacia 1. La función f sub 1 es x cuadrada y la función f sub 2 es x cúbica, diferencial de x. Y esta integral se puede reescribir como la integral definida de menos 1 hacia 1, x cuadrada por x cúbica sería x quinta, diferencial de x. Por lo cual, esta integral puede quedar como la integral de x quinta es x sexta sobre 6, pero como es una integral definida, esto va a ir evaluado de menos 1 hacia 1. Sabemos que para evaluar una integral hay que sustituir primero el límite superior y luego el límite inferior, por lo tanto quedaría 1 a la sexta sobre 6 menos menos 1 a la sexta sobre 6. 1 a la sexta sobre 6 sería un sexto, menos 1 a la sexta sería uno positivo, entre 6 un sexto, por el menos de aquí, menos un sexto. Y un sexto menos un sexto va a dar 0. Y por la definición anterior que habíamos dado, si el producto punto de dos funciones, que se define mediante esta integral definida, nos da que es igual a 0, quiere decir que las funciones son ortogonales. Por lo tanto, la conclusión de aquí es que la función x cuadrada y la función x cúbica son ortogonales en el intervalo de menos 1 a 1. Ahora, un comentario aquí que podemos resaltar es que a diferencia de cálculo vectorial, donde nosotros decíamos que ortogonalidad era un sinónimo de la palabra perpendicular, aquí que el producto punto de las funciones f sub 1 y f sub 2 nos dé igual a 0 no tiene ningún significado geométrico. Ahora les voy a dar un concepto más que nosotros tenemos que utilizar
para poder introducir las series de Fourier, y es lo que se conoce como conjuntos ortogonales. Y vamos a estar interesados principalmente en los conjuntos infinitos de funciones ortogonales. Esto es el por qué se los diré ya hasta que lleguemos a las series de Fourier. Pero por ahora vamos a quedarnos con esa idea, que vamos a estar interesados principalmente en los conjuntos infinitos de funciones ortogonales. Por lo cual, debemos dar una definición de qué vamos a entender por conjuntos ortogonales. Y esta definición es la que les estoy mostrando. Se dice que un conjunto de funciones con valores reales, ¿a qué me refiero con funciones con valores reales? O sea, las funciones que veíamos desde cálculo diferencial, funciones reales de variable real. Es a lo que se refiere. Bueno, tenemos esas funciones con valores reales. Aquí las funciones las van a representar estos símbolos que ustedes pueden observar aquí. El símbolo se lee como phi. Aquí sería phi sub 0 de x, phi sub 1 de x, phi sub 2 de x, y así sucesivamente. Se colocan unas llaves porque las llaves son la representación para un conjunto. Entonces, al colocar aquí las llaves estoy diciendo que esto va a ser un conjunto de funciones, donde la primera función que pertenezca a este conjunto se va a representar por phi sub 0 de x. Entre paréntesis se pone la letra x porque vamos a asumir que todas las funciones que van a pertenecer a este conjunto van a depender de la variable x. Y podemos tener un conjunto infinito de funciones y por eso les puse aquí los puntos suspensivos. Bueno, vamos a decir entonces que si nosotros tenemos un conjunto de funciones con valores reales, es decir, de variable real, como la que tenemos aquí observando, vamos a poder decir que es un conjunto ortogonal en un determinado intervalo, por ejemplo el intervalo a, b, solamente si el producto de punto con cada una de las funciones que pertenecen a este conjunto nos da igual a 0. Es decir, aquí tengo varias funciones, van a estar formando. Voy a calcular el producto punto entre cada una de ellas. Por ejemplo, el producto punto de la primera función con la segunda función, el producto punto de la primera función con la tercera función, y aquí también podría ser el producto punto de la segunda función con la tercera función, y así sucesivamente. Todas esas combinaciones posibles las representamos de esta manera, como phi sub m punto phi sub n de x. Por eso es que aquí se hace la observación que m sea diferente de n, porque lo que está haciendo es representar todas las combinaciones posibles en este conjunto de funciones para encontrar su producto punto y darnos cuenta que si todos esos productos puntos, que se definían mediante esta integral, era igual a 0. Si esto era igual a 0, entonces podemos decir que este es un conjunto de funciones ortogonales o simplemente un conjunto ortogonal. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes entiendan la idea. El ejemplo es el siguiente. Demuestra que el conjunto de funciones, vean, está formado por 1, coseno de x, coseno de 2x, y como hay puntos suspensivos, podemos asumir que el término que seguiría sería coseno de 3x, coseno de 4x, y así sucesivamente. Quiere que nosotros demostremos que efectivamente este es un conjunto ortogonal en el intervalo de menos pi a pi. Si partimos de la definición anterior, podemos decir que este conjunto es ortogonal solamente si los elementos que pertenecen a ese conjunto ortogonal, ese conjunto, al realizar su producto punto, resulta que es igual a 0. Solo entonces podremos decir que es un conjunto ortogonal. Así que vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que yo les había dicho que las funciones que iban a pertenecer en el conjunto las íbamos a representar con el símbolo phi. Por ejemplo, phi sub 0 de x, phi sub 1 de x, phi sub 2 de x, etc. De esa manera. Por lo cual, yo voy a nombrar a phi sub 0 de x con la función 1, que es la función constante 1. Y voy a decir, por ejemplo, que phi sub n de x va a ser igual al coseno de nx. La pregunta sería, ¿por qué no puse phi sub 1 si es la que seguiría de phi sub 0? ¿Por qué puse phi sub n de x igual a coseno de nx? Pues como ustedes están observando, este es un conjunto infinito, por lo cual nunca voy a terminar de poner phi sub 1 de x igual a coseno de x, o phi sub 2 de x igual a coseno de 2x, o phi sub 3 de x igual a coseno de 3x, y así sucesivamente nunca voy a terminar. Por lo cual, yo pongo que phi sub n de x va a ser igual al coseno de nx, donde n, digamos, comenzaría con 1, digamos n igual a 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es decir, si n vale 1, aquí sería phi sub 1 de x igual a coseno de 1 por x, coseno de x. Y ya me da la representación de la primera función. Si n vale 2, ahora sería phi sub 2 de x igual a coseno de 2x, ya me dio la otra. Y así sucesivamente. Pero la ventaja de utilizar esta notación es que ya estoy englobando todos los elementos que van a estar en este conjunto. Por lo cual, voy a calcular el producto punto entre la función phi sub 0 de x
con la función phi sub n de x. Esto va a ser igual a la integral donde quiero calcular su producto punto en el intervalo que va desde menos pi hacia pi. Por lo cual la integral quedaría entre el producto de phi sub 0, que sería 1, multiplicada por coseno de nx, diferencial de x. Esta indica una multiplicación, no lo confundan con el símbolo de producto punto. Y 1 por coseno de nx, pues se puede ver nada más como la integral de menos pi hacia pi del coseno de nx diferencial de x. Y ahí está, tengo que resolver esa integral. Si yo resuelvo la integral, me quedaría la integral del coseno es seno. Pero recuerden, por su cambio de variable, el argumento es n de x, o sea, u es igual a n de x, y por lo tanto, du con respecto de x va a ser igual a n, lo que quiere decir que du es igual a n diferencial de x. Es decir, que al resultado de la integral del coseno de nx, que sería seno de nx, ese resultado debe quedar multiplicado por el inverso multiplicativo del que acompaña aquí la diferencial, que en este caso sería 1 sobre n. Eso ya lo deberían más o menos manejar un poco de manera ágil para estos temas. Por lo cual, la integral aquí va a quedar 1 sobre n del seno de nx, y esta integral va a quedar evaluada de menos pi hacia pi. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, esto me quedaría de la siguiente manera. Bueno, aquí sería seno de nx. En las x voy a reemplazar a pi y quedaría 1 sobre n del seno de n pi menos el límite inferior, que sería 1 sobre n del seno de menos n pi. ¿Por qué quedó menos n pi? Porque aquí el límite inferior es menos pi, por n va a quedar menos n pi. Ahora ustedes observen que esto se puede ver como 1 sobre n por el seno de n pi. Como seno es una función impar, el menos puede salir fuera y quedaría como más 1 sobre n del seno de n pi. Y esto se puede ver como 2 sobre n del seno de n pi. Recuerden las propiedades de las funciones pares e impares. Por ejemplo, el seno es una función impar, quiere decir que el seno de menos teta se podía escribir como menos seno de teta. Y el coseno es una función par, es decir, que el coseno de menos teta se puede escribir como simplemente coseno de teta. Nunca olviden, esta parte son muy importantes para este tema o esta unidad. Por lo cual, ahora, ¿cuánto va a valer esto? ¿Cuánto valía n? Habíamos dicho que n empezaba desde 1, luego 2, luego 3, 4, puros enteros, ¿no? Y nosotros sabemos que el seno de pi, seno de 2pi, de 3pi, 4pi, 5pi, etcétera, ¿cuánto da eso? Siempre va a dar 0. Por esta constante 2 sobre n, ¿cuánto sería? 0. Ya me dio 0. Pero ahora les pregunto, ¿ya habré hecho el producto punto entre todas las funciones posibles? La respuesta es no, porque solo hice el producto punto de la función 1 con coseno de nx, donde coseno de nx representaba todos los cosenos de este conjunto. Así que ahora me faltaría hacer, por ejemplo, el producto punto entre la función phi sub m de x con phi sub n de x, en la integral de menos pi a pi. ¿Pero qué se supone que van a ser phi sub m y phi sub n? Productos puntos de cosenos consigo mismo, si coseno de x punto coseno de 2x, o producto punto de coseno de 2x con coseno de 3x, etc. Siempre voy a hacer este producto punto de esta manera. Por lo cual, en esta parte, yo tengo que especificar que m va a ser diferente de n. Al decir que m va a ser diferente de n en esta parte, estoy dando a entender que voy a representar todos estos productos puntos. Coseno de 2x con coseno de 3x, coseno de 5x con coseno de 8x, coseno de x con coseno de 9x, etc. Pero ya lo generalizo de esta manera. Por lo cual, como voy a representar puros cosenos, va a quedar coseno de mx y coseno de nx diferencial de x. Donde m también va a ser, digamos, 1, 2, 3, etc. Pero siempre vamos a tener en cuenta que en esta integral m y n van a ser diferentes. O sea, no pueden ser uno al mismo tiempo los dos. Hay una identidad para resolver esta integral, la cual nos dice lo siguiente. Voy a borrar esta parte para escribir la identidad. Que el coseno de mx por coseno de nx, voy a respetar la m y la n que estamos manejando, se puede escribir como un medio que multiplica al coseno de m más n por x más el coseno de m menos n por x. Esta es una de las identidades que podemos hacer uso para resolver esta integral. Por lo cual, si yo reemplazo esto por la parte de aquí, nos quedaría que esto se puede poner como un medio de la integral de menos pi hacia pi, pero
en lugar de poner coseno de mx por coseno de nx, debo poner lo que está aquí entre corchetes, que sería coseno de m más n por x más el coseno de m menos n por x, diferencial de x. Es una identidad trigonométrica de la cual me estoy apoyando para poder resolver esta integral. Resolvemos esta integral. Nuevamente vamos a hacer algo parecido a lo que hice aquí para resolver la integral pasada, o del cambio de variable, solo que aquí u va a ser igual a m más n por x. Por lo tanto, la diferencial quedaría simplemente m más n, diferencial de x. Quedaría de esta manera, por lo cual el inverso multiplicativo de m más n es 1 sobre m más n. Pero para la otra integral, que es coseno de m menos n, aquí va a quedar para la segunda integral, que du va a ser igual a m menos n, diferencial de x. Así que el inverso multiplicativo para la segunda integral, que es esta, va a quedar multiplicando 1 sobre m menos n. Por lo cual quedaría un medio que multiplica la integral del coseno de m más n por x, que se puede escribir como 1 sobre m más n por coseno de m más n por x, más 1 sobre m menos n, perdón, aquí sería seno, porque la integral del coseno, más 1 sobre m menos n por el seno de m menos n por x. Y todo esto va a quedar evaluado de menos pi hacia pi. Vamos reemplazando entonces, y vean ustedes la cuestión aquí. De hecho, aquí va a ser muy sencillo, hasta podemos llegar al resultado ya. Pi, este pi que están viendo aquí va a ir sustituido en esta x y en esta x. Y quedaría algo así. Vamos a poner, esto va a ser igual a seno de m más n por pi sobre m más n. Esto es lo que quedaría sustituir pi en este primer término. Luego más 1 por seno de m menos n, quedaría seno de m menos n, todo esto quedaría aquí multiplicado por pi, porque la x se cambia por pi, y quedaría sobre m menos n. Ahora, cuando yo voy a sustituir el límite inferior, recuerden que le cambiamos los signos a las expresiones, es decir, esta en lugar de ser más va a ser menos, y esta en lugar de aquí ser más va a ser menos. Pero también noten ustedes que en esta x va a quedar menos pi, va a ser menos pi por m más n. Pero otra vez, como la función es impar, quiere decir que el signo que queda en el argumento puede salir a multiplicar en la parte exterior. Y entonces eso quedaría como más seno de m más n por pi sobre m más n. Y la otra nos quedaría más seno de m menos n por pi sobre m menos n. ¿Por qué quedó igual? Por lo que les acabo de decir. Cuando yo sustituya el límite inferior, estos signos deben cambiar y se van a volver negativos. Pero como estas dos x ahora van a adquirir el valor de menos pi y el signo puede salir al inicio porque seno es una función impar, el menos va a multiplicar los menos que teníamos y automáticamente se van a convertir en más. Pero como m más n son cantidades diferentes y son números enteros, la suma o diferencia de dos números enteros, como van a ser diferentes, va a seguir siendo un número entero. Y entonces, múltiplos de pi, ¿cuánto nos quedaría eso? O sea, aquí les puede quedar 3pi, les puede quedar 7pi, 9pi, etc. Y siempre eso va a quedar seno de 9pi o seno de 8pi, siempre va a ser 0. Sobre una cantidad, 0. Entonces aquí ¿qué va a ser otra vez? Aunque es diferencia, también va a ser un número entero. Por pi va a ser seno de un entero de pi, 0, entre esta cantidad 0, y aquí va a ocurrir exactamente lo mismo. Por lo tanto, esto va a ser igual a 0. Así que es importante que ustedes recuerden que el seno de npi es igual a 0. Es un resultado que tenemos que recordar. Siempre y cuando obviamente n sean enteros como aquí lo estamos señalando. Por lo cual, como vimos que efectivamente al realizar el producto punto de todas las funciones con las otras, de todas las combinaciones posibles, pero ojo, no la función consigo misma. Porque si hago el producto punto de una función consigo misma, la única manera de que el producto punto dé 0 es que es que la función sea 0. Por lo cual, si hiciera el producto punto, por ejemplo, de coseno consigo mismo, lo que voy a obtener es la norma cuadrada. Por lo cual, debe ser producto punto, pero con funciones distintas. Hay que hacer uno con el coseno, uno con coseno, más no coseno con coseno. Como ya comprobé todas esas combinaciones que les mencionaba y me dieron que son igual a 0, efectivamente ese es un conjunto ortogonal. ¿En dónde? En el intervalo de menos pi a pi.